conversando con Jaime Quintana, senador y presidente del PPD. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buen día, Juan Manuel, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, senador. Voy a partir preguntándole por, digamos, la contingencia más inmediata, ¿no? Está puesto sobre la mesa la inminencia de un cambio de gabinete, y esa inminencia de cambio de gabinete tiene un hecho con fecha límite, ¿no? Que es el 15 de noviembre, que es la fecha en la que sabemos tienen que dejar sus cargos quienes quieran postular al Congreso, porque así lo establece la ley. Un año antes, ¿no?, de quienes se quieran postular a algún cargo en el Parlamento, tienen que renunciar si es que ocupan algún puesto en el Ejecutivo, subsecretario o ministro de Estado. Pero al mismo tiempo hay quienes han considerado que esta es una oportunidad para el presidente para hacer un ajuste más profundo. Y hay quienes, por el contrario, consideran que eso no va a ocurrir. En su olfato político, ¿usted cree que está más cerca de lo primero o de lo segundo? Lo que pasa es que esto ha sido más bien direccionado por la oposición, Uh-huh. el cambio de gabinete, desde cambios acotados a cambios totales, como dijo la UDI el día de ayer. Yo creo que cambios totales o cualquier cambio de gabinete es una facultad siempre del presidente, y por lo tanto, como yo señalé ayer, la UDI tendría que ganar una elección primero para luego intentar hacer los cambios que estime. Yo creo que el gobierno ha enfrentado dificultades, sin duda. Creo que la coyuntura está más pesada que de costumbre, pero bueno, de eso se trata también gobernar. Gobernar no solo es cumplir al detalle cada una de las cosas que se compromete. Yo creo que algunas cosas se han logrado, otras probablemente no, pero bueno, hoy día se está enfrentando una coyuntura compleja, sin duda. El caso Monsalve ha golpeado en la agenda al gobierno, pero bueno, más allá del ruido que esto genera, eso es un tema que tendrá que responderse personalmente en sede penal. Y yo creo que el presidente que tiene que hablar por dónde hay deficiencias en torno a su equipo de colaboradores. Usted, déjeme partir preguntándole por esto, ¿cuánto cree usted que ha golpeado al gobierno el caso Monsalve, en términos prácticos? Yo creo que es un tema difícil, tan difícil como inesperado, y los temas inesperados de repente cuesta tomarle el pulso a cualquier gobierno. Ahora, este no es un tema que surja de una mala planificación de gobierno, una mala política pública, no, surge de temas personales gravísimos en la vida privada de alguien de gobierno que ya está fuera hace bastante tiempo, hace más de 2 semanas. Y por lo mismo es un tema no fácil de procesar. Es una persona importante, sin duda, en el quehacer de gobierno, particularmente en el área de seguridad. Pero yo te diría así que no por eso ha significado que la seguridad se haya detenido, que los temas han seguido abordando. Ayer nomás estábamos con la ministra Toá avanzando en un proyecto que crea la nueva planta para los agentes policiales de la PDI, un compromiso de gobierno en el marco del pacto fiscal. O sea, se aprobó el pacto fiscal, inmediatamente se empieza a trabajar sobre esto que es fundamental en materia de seguridad. Ya, y en esa perspectiva, ¿usted siente que hay alguna posibilidad de que el gobierno logre, voy a decirlo así, en buen chileno, pasar cambio y en algún momento que el eje de la discusión no termine girando en torno a Manuel Monsalve? Se lo pregunto porque en la práctica da la sensación de que no solamente la prensa, los parlamentarios también van a estar permanentemente apuntando a la ministra Toá cada vez que aparezca alguna novedad en un caso que inevitablemente nos va a acompañar durante un buen tiempo. Ni siquiera todavía se ha producido la eventual formalización del ex subsecretario. O sea, esto va a ser un tema que va a estar siempre sobre la mesa. ¿Cómo hace el gobierno para pasar cambio y tratar de recuperar el control de la agenda, al menos en materia de seguridad desde el Ministerio del Interior? Bueno, es probable que una vez que esto ya se radique plenamente en sede penal, hoy día en rigor ya lo está. Ayer veíamos imágenes de Manuel Monsalve conversando con su abogado, y bueno, será la defensa y será la fiscalía quienes tendrán que opinar, pero si bien han ido apareciendo hitos con los cuales la derecha ha tratado de golpear al gobierno, particularmente a las ministras, a la ministra Toá, yo creo que eso es bien injusto, porque por un caso por una acusación de violación, algo tan grave como eso, una acusación de violación de un hombre, se termina, este es el relato de la derecha, no estoy diciendo nada nuevo, se termina enjuiciando a ministras mujeres. Y eso parece que es el mundo al revés, parece que es tremendamente injusto. Y el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es gobernar, que es seguir preocupado de los temas de seguridad, seguir preocupado de otros temas que son de la economía. Y esto hubo un pequeño traspié en el tema del crecimiento, que seguramente se va a reponer en el último trimestre. Y de eso se trata. Ahora, claro, la derecha huele sangre y ve también la posibilidad de golpear y de pegar.
sobre todo en tiempos electorales. Salimos de una elección compleja hace 2 semanas, ahora viene un proceso igualmente difícil de definición de gobernadores, donde se busca establecer un plebiscito al gobierno, una cosa nada más absurda cuando se trata de elegir gobernadores que son muchas veces la contraparte del gobierno, porque son órganos autónomos que demandan necesidades de los territorios hacia el gobierno central. Entonces, pasar cambio no depende necesariamente del gobierno, depende de muchas circunstancias, contingencias también, y por supuesto la buena voluntad de la oposición de buscar acuerdos en lugar de seguir en la trinchera. ¿Tiene usted, al menos en el manejo respecto de la crisis Monsalve, en el entendido, y esto siempre es bueno remarcarlo, que esta es una de esas crisis tan improbables como difíciles de dimensionar, ¿no? Pero al mismo tiempo es una crisis política que se generó y que le estalló al gobierno? ¿Tiene alguna mirada crítica? Ayer conversábamos con el senador Ricardo Lagos Weber en la entrevista Prime de Mega Noticias y él nos decía, bueno, sí, que él tiene una mirada crítica respecto de cómo se manejó inicialmente este tema. No al punto de, por supuesto, estar pidiendo la salida de la ministra del Interior, pero que sí, evidentemente las cosas se pudieron haber hecho de otra manera, como por ejemplo haberlo suspendido automáticamente del cargo una vez conocida la denuncia. ¿Usted qué opinión tiene respecto a este punto? Yo creo que hay cosas que se pudieron haber hecho mejor, sobre todo en el plano de los detalles, en el plano de los hitos que se dieron. Creo que la forma como se comunicó finalmente, o como lo comunicó Monsalve, no fue la mejor. La reunión, ¿no es cierto?, del día jueves en el Congreso hizo ruido. Por supuesto que el viaje al sur también. Ahora, se pudieron haber hecho mejor esas cosas, sin duda, pero también pongamos en otra hipótesis. Si el gobierno hubiera sacado a Monsalve en la misma noche del martes 15, ¿cuál hubiese sido el relato a la derecha? Te lo puedo decir, porque esto es una cosa de manual, no conoce a los colegas de la oposición. Hubieran dicho, pero ¿qué responsabilidad el gobierno sacar al encargado de la seguridad cuando no se han recabado todos los antecedentes? ¿Usted está seguro que habrían dicho eso? ¿En serio? Yo creo que sí, porque mira, ¿sabes por qué estoy seguro que es así? Porque soy parte de la Comisión de Seguridad y he visto las discusiones que te han dado. Salve era una persona que tenía mucha confianza en la derecha, seamos claros, en los parlamentarios de la derecha. De hecho, cuando creamos en la ley de seguridad pública, que todavía está en desarrollo, esta facultad para que los subsecretarios también tuvieran acceso a pedir informes de inteligencia, la derecha se la jugó porque fuera así, porque había confianza en Monsalve. Así, nosotros lo planteamos, cuidado, estas cosas no son en base a la persona, que el otro subsecretario no, pero Monsalve sí tuviera acceso a los informes de seguridad. Él gozaba de la confianza también de gran parte de la ciudadanía, hay que decirlo, y por supuesto tenía un muy buen diálogo con sectores de la oposición. Ahora, volviendo a la mirada crítica que usted tiene, para entender bien, ¿qué es lo que usted cree que se pudo haber hecho de mejor manera en este caso? Yo creo que probablemente lo del viaje al sur, no sé, se pudiera haber evitado. Ahora, otras cosas como lo del jueves, era difícil, porque el jueves, efectivamente, la ministra Toá, más allá de todo lo que dijo la derecha durante la semana pasada a raíz del caso de la llamada. La llamada está súper clara, lo dijeron los mandos policiales. La llamada que hizo la ministra Toá, en el fondo fue por una petición de la PDI y fue una instrucción perentoria. Esté en el lugar para colaborar en todas las diligencias, ¿no es cierto? La primera diligencia que tiene que ser la Fiscalía y la PDI. Entonces fue una muestra más de la necesidad de colaboración con la investigación judicial en sus primeras diligencias. Eso fue lo que ha dicho la ministra. Entonces, de verdad, me parece que es tremendamente injusto. El mundo al revés. La persecución y el juzgamiento que hace parto a preguntar, la oposición. Ya, está bien, pero yo le pregunto, ¿qué es lo que usted habría hecho de una mejor manera? Y como que me trata de esbozar una cosa y le termina pasando la pelota a la oposición. Yo estoy pidiendo, si usted... Por eso le digo, ¿qué cree que? Plano de los detalles, porque me dice usted que no había mucha posibilidad que no fuera con el subsecretario el jueves a la discusión sobre la ley de presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que usted habría hecho de una manera distinta o cree que el gobierno debió haber manejado de una mejor manera? Porque en esto, más allá de las posiciones políticas que tenga la oposición y que esto haya ocurrido justo en época preelectoral, inevitablemente estamos hablando aquí de una crisis que tiene también un cuestionamiento ciudadano sobre cómo se ha manejado. Eso está reflejado en las encuestas incluso. Por supuesto, yo no te digo que no haya un cuestionamiento y que esto no sea una crisis. Es una crisis de envergadura, de las más complejas que le ha tocado al gobierno. Probablemente haber acotado más los tiempos en suma, digamos. Yo creo que eso habría sido algo distinto, porque los otros hechos se han ido explicando solo, porque son muchos temas además que son de aristas penales, no son de aristas políticas. Entonces, probablemente el haber reaccionado con más firmeza las primeras horas hubiera sido algo distinto, pero
pero en los hechos creo que tampoco se tuvo al secretario tanto tiempo, son solo 36 horas. Ya. Ahora, en el caso puntual de esta crisis y la manera en que el gobierno lo ha manejado, se produjeron otros elementos adicionales de los que se habla probablemente en un segundo nivel, pero que también son relevantes, como el hecho de que el comité político haya guardado esta información durante al menos esas 36 horas y no se la haya comunicado a otros integrantes como Camila Vallejo o Antonia Orellana, especialmente, que de alguna manera también quedó salpicada por su reacción inicial, porque se había enterado muy encima de algo que no le advirtieron, que era muy, muy grave, y que también de alguna manera la dejó contaminada. Quiero saber si usted comparte la crítica de que en el comité político al menos se debió haber socializado esta información con un poco más de responsabilidad y no hacerlo a última hora, el día jueves. Es lo que pareció ser más bien una reacción frente a la publicación del diario La Segunda. Probablemente tal vez el haber abierto más la información, la hora, pudiera haber contribuido en alguna medida. Ujú. Pero te insisto, de ahí para pensar en que haya que sacar al gabinete por esto me parece tremendamente desmedido. No, si yo no estoy preguntando ya por eso, le estoy preguntando más bien sobre el cuestionamiento que hay sobre el manejo de la crisis, más allá de si hay que hacer cambio en el gabinete o no frente a ese mal manejo. Sí, probablemente esto hubiera entregado una mayor tranquilidad, una mayor confianza, pero en los tiempos en que estábamos, te insisto, yo creo que los efectos no habrían sido tan distintos, porque aquí se vio una oportunidad de pegar al gobierno, porque sí, porque no. Ya, le pido un favor, Y mire, sí, dejemos de lado la oposición. Yo le estoy preguntando no por la reacción de la oposición, le estoy preguntando por el manejo del gobierno, porque me parece que francamente culpar a la oposición respecto a esto también sería un poco, digamos, exagerado, como poner digamos, la carreta delante de los bueyes. Esto no es un problema que tiene hoy la oposición, es un problema que tiene el gobierno. Dejemos de lado si la oposición se está pasando entre pueblos o no, pidiendo la salida de la ministra Tobá, o si hay que presentar una acusación constitucional. Yo le pido que en el esfuerzo que el gobierno tiene que hacer para poder solucionar su propia crisis, que es una crisis que se generó al interior del gobierno, no por culpa del gobierno, sino que lo que aparenta, porque es la justicia la que lo tiene que determinar, una responsabilidad individual del subsecretario del Interior. Hubo un cuestionamiento al manejo de la crisis por parte de la autoridad. Una conferencia de prensa de 53 minutos del presidente Gabriel Boric, en lo que la oposición no tiene nada, digamos, de responsabilidad. Es una decisión del presidente hablar durante 53 minutos, y yo hasta ahora no escuchaba a nadie que realmente evalúe que fue una buena idea esa conferencia, por ejemplo. bueno, también, ese es un buen ejemplo. Yo creo que en la conferencia de prensa, un afán del gobierno, un diseño del gobierno, válido decir, bueno, aquí hay que transparentar toda la información que tengamos, pero finalmente este punto de prensa claramente tuvo efectos políticos adversos. Eso no generó no contribuyó a resolver los temas, a clarificar los temas. Pero, Juan Manuel, convengamos que esta es una crisis muy inédita, porque es un Sin tema duda. personal que surge, que el presidente Boris no tenía cómo saber lo que había hecho una persona de confianza de él, un cargo importante, en un momento en sus tiempos privados, que por supuesto esto comprometió los tiempos públicos, porque no llegó a la prensa el día 23. Todo eso es muy grave, pero por todas esas cosas tienen que responder las personas, porque es un caso penal, Ujú. no es un caso político, que tiene implicancias políticas sin duda, pero muchas de estas cosas, como se van a tener que ir viendo en el tiempo, porque yo veía, ya no a la oposición, a gran parte de los medios de comunicación, enjuiciando a la ministra también, a la ministra toda la semana pasada por la famosa llamada. Aquí sí, con esto cae. Pero la famosa llamada estaba muy lejos de ser una advertencia, de ser un privilegio. La ministra todavía no quería decirle, oiga, destruya el teléfono, oiga, váyase, cruce la frontera por un paso clandestino. No, estaba muy, muy lejos de eso. Era simplemente cumplir una orden, colaborar con la justicia. Entonces, cuando se han dicho tantas cosas y cada cosa que se dice va generando un manto de duda, y un efecto político, bueno, sin duda, y el gobierno tendrá que bancarse esto porque probablemente todavía queda algún tiempo esta crisis, pero te insisto, de ahí a pensar que tiene que caer el gabinete, por esto yo creo que eso sí que pasarse mucho pueblo. Ahora, usted, ya volviendo al cambio de gabinete, usted, yo entiendo que no es partidario de que el gobierno eventualmente recurra a parlamentarios para llenar cupos que eventualmente vayan a quedar vacantes. ¿Cómo trabaja un gobierno en su último año cuando se sabe que siempre es el año más difícil? El famoso síndrome del pato cojo, donde sacar adelante leyes cuesta bastante más. ¿Cómo hace el gobierno para llenar cupos de quienes probablemente no tienen mucho incentivo para querer ocupar un ministerio cuando saben que con eso quedan bloqueados ante la posibilidad, por ejemplo, de postular al Parlamento? Bueno, yo creo que es un tema bien relevante, el cómo el gobierno genera un elenco para el último momento. Ahora, si este momento del cambio de gabinete por la fecha de quienes van a salir para ir al Congreso
eventualmente, era el momento de un cambio de gabinete. Yo creo que cambio de gabinete van a haber seguramente en el último tercio del gobierno varios, seguramente, siempre, no solo por estos temas. Ahora, no sé cuántas personas van a renunciar con motivo de esto, pero por lo mismo, tampoco es que yo creo que un cambio de gabinete sea la panacea para resolver todos los conflictos que tiene un gobierno, entre otros que es complejo, que es delicado, que es grave. ¿Usted considera que un cambio de gabinete no ayudaría de alguna manera a refrescar un poquitito el ambiente y tratar con nuevas figuras de darle un nuevo aire y tratar en el fondo de retomar ese control de la agenda? ¿No cree que eventualmente podría servir en ese sentido? Más allá del Ministerio del Interior u otro ministerio, pero digo, con algunas nuevas figuras que en el fondo no hayan quedado contaminadas tan profundamente, salpicadas, digamos, de frente a este, y por eso insisto, improbable pero no imposible caso como el que finalmente estamos enfrentando. O sea, probablemente sí, probablemente la llegada de nuevas figuras, cuando las hay, a mí me cuesta imaginarme, por ejemplo, en seguridad, yo converso con gente de la oposición, créeme, y también todo el mundo sabe que no es fácil llegar a inventar nombres en materia de seguridad, porque eso significa un training, un conocimiento en esos temas que son bien delicados. Es difícil ensayar ahí. Y probablemente hay áreas sectoriales que están deficitarias, seguramente, no sé, eso tendrá que hablar el presidente. Yo no digo que este sea un gobierno que funciona perfecto, que está todo bien, no, por supuesto, hay muchos problemas. Hay problemas en áreas específicas, sectoriales, y el presidente tendrá que ver si eso da para un cambio de gabinete global o para cambios acotados en subsecretarías o direcciones nacionales. ¿Usted, si fuera convocado al gabinete, no iría? Es que mire, yo nunca he estado muy de acuerdo en esto, sacar personas del Congreso, porque también el Congreso tiene mandatos ciudadanos, directos, y por lo tanto, desde luego no está en mis planes, y yo creo que también puedo colaborar en el ámbito que estoy. Yo presido una comisión relevante hoy día, que es la Comisión de Educación, donde hay una agenda bien nutrida, y no está en mis planes eso para nada. No están sus planes, pero es muy difícil decirle que no al presidente si es que se lo pide. Yo creo que el presidente entiende razones, siempre, pero no está en mi plan y no creo que mi nombre esté en esta consideración. Ya, pero yo no le estoy diciendo que se postule ni mucho menos, porque quiero remarcar que soy yo el que le está preguntando y lo está insistiendo Claro. por si acaso después alguien quiere sacar una cuña de contexto. Pero en el caso de que el presidente se lo pidiera, le pregunto, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Es muy difícil para un parlamentario decirle que no a un presidente si es que el presidente lo convoca estando en el Congreso? No, yo creo que se le puede decir que no, y ha ocurrido en muchos casos, y creo que los gobiernos tienen razón y hay alternativas. Pero yo creo que, insisto, que ya en áreas que yo, lo que más conozco, creo que se están haciendo esfuerzos importantes desde el punto de vista del gobierno. Entonces no habría razón, y yo tendría que buscar buenas razones para decir que no. Ya. ¿Usted es de los que cree que las figuras que no lograron ser electas o reelectas en las municipales eventualmente sí podrían desembocar o desembarcar en el gabinete? En general, los alcaldes, por ejemplo, siempre aportan experiencias si es que no han tenido problemas de probidad, si es que no han tenido problemas de mala gestión, si es que no han tenido alguna acusación objetiva, si es que no tienen observaciones de Contraloría. Y yo no le veo problema a que alguien que haya perdido pueda desempeñarse en algún área pública. Ya, no le hace ruido, para nada. Ya. Oiga, una última cosa. Para nada. Lo voy a llevar a un tema completamente diferente. El presidente ayer, entre otras cosas, comprometió el despacho de la reforma de pensiones en enero. ¿Usted cree que efectivamente están los tiempos como para poder conseguirlo? Mira, que es un buen punto, porque eso es algo que está muy postergado, y en donde hay un acuerdo también bastante transversal con la oposición. Yo te diría que en un porcentaje muy alto de ese acuerdo. Yo creo que esa es de las noticias que el país hoy día necesita. Yo creo que esta controversia, esta pelea, donde muchas veces la ciudadanía no diferencia, ¿ah? Necesita muchas veces de este tipo de acuerdos. Entonces yo esperaría que aquí se honre la palabra de cada sector político y tengamos lo más pronto posible, ojalá de aquí a enero, despachada una reforma de pensiones. Ya. Senador, gracias por conversar esta mañana con nosotros. Bueno, que esté muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Muy buen día.